Cordial saludo desde el curso de Construcción de Subjetividades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mis compañeros Andrés Oviedo, Alejandra Arango y Carmen Martínez, con mi persona Yana Trujillo, vamos a dar respuesta a la pregunta orientadora de cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades. Bueno, debido a que lo subjetivo se refiere a aquello que es propio de un individuo, como su forma de pensar, su conciencia, sus preferencias, experiencias y también los juicios, dependientes de una interacción perceptual y afectiva, como también cognitiva, referente con el exterior y con la realidad. De esta manera, se evidencia en el conflicto armado en cuanto a sus objetivos, como en el uso de la violencia, que ha generado controversias alrededor de las cuales se deben hacer acciones o respuestas que implementen para hacer frente a estas dichas situaciones. Según las experiencias de los 4 relatos de actores del conflicto armado colombiano que se presentan, la subjetividad se evidencia en Antonio Guerrillero Urbano, que habla de la procedencia de los fundadores de la guerrilla urbana del M-19, como líneas de mando en el origen de la estructura de las FARC, siendo destacados al cumplir misiones en el trabajo urbano. También en Socorro Mosquera, que es una víctima habitante de la Comuna 13 de Medellín, menciona la Operación Mariscal. Recuerda que su papá siempre le decía que si hubiese una guerra y si sacaba un pañuelo, no pasaba nada, o que si había un herido y tenía un pañuelo y le daban vía. Entonces, debido a que los policías dispararon, salió con un trapo blanco y dio toda la vuelta por la cruceta diciendo queremos paz. Después de esto, vio mucha gente muerta por todas partes. También con Teresa, que es campesina de Sumapaz, víctima de la Operación Colombiana, que inició con el bombardeo a Casa Verde el 9 de diciembre de 1990, menciona que estaban en cosecha de maíz y al día siguiente eran las elecciones para la constituyente. No había ni amanecido cuando empezaron a tronar las bombas, ya que cerca de su casa quedaba la Casa Verde, que era donde los de las FARC se reunían con el gobierno para negociar la paz, por lo que tuvo que salir rápido de ahí, refugiándose en el monte. Finalmente, los excombatientes del bloque sur de las FARC, que reconocen su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas cometidos en el municipio de Palestina, Huila, con un registro de 2.306 víctimas del conflicto armado, en donde algunas personas cuentan con testimonios que les dejó la violencia del conflicto armado. Es por esto que las experiencias personales de cada una de las personas mencionadas anteriormente constituyen diferentes subjetividades independientemente de sus creencias, como efecto y consecuencia de las mismas acciones sociales vividas por el conflicto armado colombiano. Doy paso a mi compañera. Buenas noches para todos. Bueno, en el contexto del conflicto armado en Colombia, las experiencias de las personas son profundamente diversas y complejas. Cada individuo, ya sea víctima o combatiente, vive el conflicto de manera única, influenciado por su entorno social, económico y cultural. Por ejemplo, imaginemos a Natalia Alvarado, una campesina que vive en Palestina, Huila, y se ve afectada por el conflicto a causa de la desaparición de su hijo, quien no se sabe si se lo llevaron de manera voluntaria o forzada. Para ella, el miedo y la incertidumbre son constantes en su vida diaria. Su familia ha sido desplazada en varias ocasiones, ha perdido sus seres queridos debido a la violencia y estas experiencias han dejado una marca profunda en su forma de ver el mundo y en su sentido de identidad. Por otro lado, consideremos a Diego Corney Tovar, un excombatiente que se unió al grupo armado cuando era adolescente. Para él el conflicto fue la lucha para sobrevivir y permanecer. Aunque ahora busca la reconciliación y la paz, todavía carga con el peso de las decisiones que él tomó en el pasado y las consecuencias que estas tuvieron para él y para toda su comunidad. Estos son dos ejemplos entre muchos otros que ilustran la diversidad de experiencias y subjetividades presentes en el conflicto armado en Colombia. Cada historia refleja la complejidad de las interacciones entre el individuo y su entorno, y así como la influencia de factores como el género, la etnia y la clase social. Reconocer y comprender esta diversidad de perspectivas es fundamental para avanzar a una reconciliación y la construcción de una paz duradera en Colombia. Solo al escuchar y validar experiencias de todas las personas afectadas por el conflicto armado podemos trabajar juntos para sacar las heridas y sanar las heridas del pasado y construir un futuro mucho más justo y equitativo para todos. Puedes continuar, compañero.
Cordial saludo, compañeros. Bueno, a continuación voy a dar respuesta a la pregunta orientadora. Esta se basa que está construida por las experiencias que tiene cada sujeto, como lo observamos en el relato Conflicto Armado en Colombia, en el cual se puede destacar el papel de la subjetividad en la formación de identidades grupales, ya que es victimización y resiliencia y reconciliación, ya que desde esta experiencia nos permite conocer que los exguerrilleros y excombatientes y personas que fueron afectadas por este conflicto, ya que estas personas que han estado en contexto en este conflicto armado de ellos a menudo desarrollan diferentes perspectivas, como también la subjetividad que tienen a tener un trauma, como también muchas de estas personas desarrollan una notable resiliencia para adaptarse a esta realidad que viven muchos colombianos. La construcción de subjetividad se basa de forma mediante diferentes experiencias sociales o vigencias sugeridas que tuvieron para poder algunas comunidades rurales y urbanas teniendo experiencias de manera negativa y señalados cada uno de ellos mediante identidades que están identificadas por la parte más de este territorio. También la subjetividad de las comunidades afectadas, como son las poblaciones civiles en las zonas de conflicto han vivido con miedo y desplazamiento en violencia y han desarrollado una subjetividad de supervivencia y resiliencia, buscando proteger a sus familias y comunidades. Las diferentes subjetividades se han moldeado a lo largo del tiempo y han influido a las perspectivas, actitudes y acciones cada grupo, y la construcción de la paz en Colombia implica la reconciliación de estas diversas subjetividades para avanzar hacia el futuro. La subjetividad del gobierno. Con el gobierno colombiano ha tenido responsabilidades de mantener el orden y la seguridad, pero también ha sido visto como un actor de conflicto, ya que la subjetividad gubernamental puede variar según las administraciones y políticas en curso, desde luchas contra las guerrillas hasta los esfuerzos de paz. También la subjetividad de guerrillas. Esos grupos guerrilleros como la FARC y la ELN han luchado para que les consideren justicias sociales y han construido una subjetividad revolucionaria y han argumentado que luchaban en contra de las opresiones gubernamentales y económicas. Y la subjetividad de paramilitares. Estos grupos paramilitares se formaron para contrarrestar a las guerrillas, pero también se involucran en actividades ilegales y subjetividades pueden incluir la defensa de interés regional y la lucha contra insurgencia. Ya que la paz en Colombia no se trata solo de acuerdos políticos, sino también de escuchar a las víctimas y transformar las perspectivas y relaciones humanas en el país que ha sufrido décadas de violencia, ya que la subjetividad puede ser compleja y multidimensional. Para comprenderla, para poder abordar las secuelas del conflicto, es trabajar hacia la reconciliación y la paz. Bueno, muchas gracias, compañeros. A continuación voy a dar a nuestro otro compañero la respuesta. Buenas noches, compañeras. A modo de respuesta a la pregunta orientadora, ¿cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades? Debemos que tener en cuenta que las experiencias individuales son fundamentales para la construcción de subjetividad, ya que cada persona interpreta y da significado a sus vivencias de manera única. Esto se debe a factores como el contexto cultural, social, familiar y, obvio, claro, el personal. Un ejemplo así jocoso diría: dos personas pueden vivir el mismo evento traumático, pero su comprensión y reacción ante dicho evento puede ser completamente diferente debido a su historia de vida, valores, creencias y emociones previas. Tenemos que tener en cuenta que la subjetividad se refiere a cómo cada individuo construye su realidad, procesa la información y se relaciona con el mundo, con su entorno. También las experiencias actúan como un filtro, es el filtro que a través del cual vemos y entendemos nuestro entorno. Interpretamos previamente, también, en resumen, la subjetividad se construye a partir de experiencias, a través de un proceso continuo de interpretación y significación, donde cada persona es el autor principal de su propia narrativa de vida. Las experiencias traumáticas pueden tener un impacto profundo en la construcción de subjetividades. Estas experiencias pueden ser eventos únicos o prolongados, desafían la percepción que tiene una persona de sí misma, de su mundo, de su alrededor. A menudo las experiencias traumáticas llevan a una reevaluación de creencias y valores previos y pueden resultar en cambios significativos de la identidad personal. Es importante destacar que la resiliencia y el apoyo social juegan un papel crucial en la manera en que las personas se integran y superan las experiencias traumáticas. La terapia y el apoyo emocional puede ayudar a las personas a reconstruir su sentido de seguridad y a desarrollar nuevas formas de entender y manejar sus experiencias, lo que a su vez afecta la construcción de subjetividad. De esta manera, damos final a la actividad número 3